Hola, pues vamos a comenzar ya con la presentación de nuestro segundo ponente. Mariano ha nacido en Santander, es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Cantabria. Ha sido asesor del Consejo de Radiotelevisión Española en Cantabria y además fue ganador del tercer premio Finisterrae de ensayo histórico con su obra La España expulsada. Mariano es un apasionado de la historia y le gusta viajar de una época a otra a través de los libros. Además, le gusta leer y escribe sobre enigmas históricos, y entre los libros que podemos destacar de él encontramos Los Templarios y La Palabra Perdida, La vida secreta de Jesús de Nazaret o Felipe II y el secreto del Escorial. Este año ha publicado su último libro, Apocalipsis, en el que nos cuentan si todas las profecías son ciertas o no, y hace un análisis de la situación que tenemos actual de esta espiral de locura y de destrucción. A Mariano, además de la historia y los enigmas y el misterio, le gusta investigar sobre ciertos personajes que él piensa que cuando cerramos nuestros libros viven sus propias historias y cuando volvemos a abrirlos siguen estando ahí. Esta tarde nos va a hablar de un personaje conocido por todos como es Sherlock Holmes. Aquí tenemos el libro en el que él ha hecho un análisis profundo de su vida, y además esta tarde su ponencia, que se llama Sherlock Holmes, un golem literario, nos va a analizar la figura de Sherlock como un golem. Quiere decir que su arrebatadora personalidad ha traspasado a la figura de quien lo ha escrito. Mariano, yo también soy una apasionada de Sherlock. Estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros y un aplauso grande, por favor, para él. Bueno, muy buenas tardes. Gracias a la Asociación Raúl Dive por haber tenido la ocurrencia de traerme aquí. Además de los ensayos históricos que comentaba Stephanie, pues también escribo novelas, he escrito La tumba de Verne, Agatha escribía con sangre, o esta, Las violetas del círculo Sherlock, porque es una novela, pero es una novela que contiene también un ensayo sobre Jack el Destripador, que se mencionaba antes. Durante 2 años y medio conviví con Sherlock y con Jack, lo cual no sé si habla bien de mí o no, pero os lo confieso. El antitítulo de la novela es Un detective inmortal, un asesino inolvidable, y es que aunque en la novela no aparece en ningún momento Sherlock ni tampoco Jack el Destripador, están presentes todo el rato. Lo están porque, luego os contaré un poco de qué va la novela, pero versa sobre un copycat que imita los asesinatos de Jack el Destripador en el siglo XXI y no mata a prostitutas sino a mujeres inmigrantes. Pero antes voy a hablar de Jack. A lo largo de la charla vais a... ¿Puedo tutear? Mejor tutear, ¿no? Os vais a encontrar pasando de un universo real a un universo alternativo todo el rato. Vamos a jugar al juego de los holmesianos, de los sherlockianos, porque nosotros, creemos que Sherlock es un personaje real y por tanto todo lo que sucede a su alrededor es tan real como eso que los demás llaman mundo ordinario real. Vais a ir pasando de un mundo a otro, como os digo. Porque vengo a inocular una pasión, no vengo a dar una charla. Vengo a contagiar una enfermedad. No, vengo a crear una adicción. ¿Qué va? Vengo a ejercer apostolado de Sherlock Holmes. Porque hay miles de personas que estamos suficientemente cuerdas para creer que Sherlock es un personaje real. Porque, en el fondo, hay pocos personajes literarios, pocos iconos, que puedan ser fácilmente reconocidos apenas se siluete su perfil. Sancho, Don Quijote, Frankenstein, Drácula, claro, el venerado Drácula. ¿Cuántos hay? ¿A quién no, simplemente viendo esto, se sitúa en el terreno de juego y en las reglas del juego? Porque este es un juego. Un juego, sin embargo, real, un juego, sin embargo, que arrolló al creador
de este personaje y que, como decimos en el título de esta conferencia, creó sin darse cuenta un golem literario. Existía una leyenda, la leyenda del rabino Yehuda Loeb en Praga, que creó un golem, un ser de barro, que cobró vida y se hizo independiente de su amo, de su señor. Justo esto ocurrió en otro lugar bien distinto, no en Praga, sino en Londres. Pero antes de llegar a Londres, tenemos que hablar de la prehistoria. Vamos a hablar brevemente de un tipo al que no tenemos otro remedio que nombrar, pero muy poco, porque no pinta demasiado en todo esto. Sir Arthur Conan Doyle no pinta prácticamente nada, como luego os voy a explicar. Y os voy a contar el modo en que surge la génesis de este golem. A las 22 horas del 27 de marzo de 1885, en Southsea, en Portsmouth, un joven médico, que entonces tenía 25 años, Arthur Conan Doyle, recibió la llamada en la puerta de un policía. Le habían denunciado, le explicó el policía, habían denunciado al doctor Doyle por asesinato. Se acusaba de haber dado muerte a un paciente, a Jock Hawkins, después de haber tratado una meningitis con cloral, que es un sedante bastante peligroso. El tratamiento era correcto, pero el paciente murió en casa de Doyle. Además, como era joven todavía, cometió un error en la redacción del certificado de defunción y, para colmo, más tarde se casó con la hermana del difunto, que era la heredera de las posesiones que tenía el paciente, Jack Hawkins. Y se había visto envuelto en un lío verdaderamente monumental el bueno de Conan Doyle, de no haber sido porque un colega médico habló en su favor, explicó que el tratamiento había sido correcto y que la enfermedad y muerte de aquel paciente no tenía nada de extraño y no había habido crimen alguno. Pero eso le hizo reflexionar a Conan Doyle y pensó: ¿qué hubiera ocurrido si este otro médico, si este otro colega no hubiera hablado en mi favor? No necesitaría el mundo, pensó, alguien capaz de evitar que puedan producirse errores de este tipo, alguien capaz de esclarecer realmente los crímenes. Y así fue comenzando a crear la idea de un personaje, de un golem que iba a devorarlo. Todavía no podía imaginar semejante cosa, pero fue así. Probablemente suponemos que sus frecuentes visitas al Museo de Madame Tussauds, que se encuentra en Baker Street, pudo haber sido el origen primero de haber situado a su personaje en esa calle londinense. Sin duda alguna, Edgar Allan Poe fue clave en toda esta historia. 40 años antes, Poe había ya publicado Los crímenes de la calle Morgue, había creado a ese detective singular, Auguste Dupin, y Doyle lo había leído con entusiasmo. También asumió como propias algunas de las ideas de Poe, como los criptogramas, que lleva al punto más excelso Poe en El escarabajo de oro, y más tarde Doyle lo utilizaría en La aventura de los monigotes, por ejemplo, o en el ritual Musgrave. Y sobre todo, además de todos estos ingredientes, el Museo de Madame Tussauds, las obras de Poe, hubo otro añadido: la presencia en su vida, durante sus años de estudiante de medicina, de un doctor, de un médico, que era médico forense en Edimburgo y que fue profesor de Doyle, Joseph Bell. El segundo apellido de este médico os le voy a decir al final de la charla, para que comprendáis hasta qué extremo Sherlock sigue vivo y está entre nosotros, habita entre nosotros. Joseph Bell. Joseph Bell era un médico forense, profesor como os he dicho, pero un extraordinario observador. Era capaz de ver a José Luis y simplemente con observarlo deducir montones de cosas a propósito de su manera de ser, tal vez incluso su trabajo en Puleva, y muchas más cosas. Joseph Bell. Quedaos con la idea de que el segundo apellido todavía no os le he revelado. Este incómodo personaje del que tenemos que hablar unos minutos, Conan Doyle, nació en Edimburgo el 22 de mayo de 1879. Era hijo de Charles, un arquitecto, dibujante y también propenso al alcoholismo, y de Mary. Era una familia católica. Durante sus años de juventud se embarcó en un ballenero
durante sus años de estudiante de medicina, es el que está en el centro, en el segundo plano. Contraría matrimonio con la que os he dicho antes, hermana del fallecido accidentalmente, Louise Hawkins. Con ella tuvo 2 hijos, este es el certificado de matrimonio. Ella falleció en 1906, ya 7 años antes Doyle tenía una relación con otra mujer, con Jean Leckie, pero fue fiel a su esposa hasta que, durante una larga enfermedad que ella padeció, la estuvo cuidando hasta que ella, como os digo, murió. Y se casó con esta otra mujer, Jean Leckie, que fue la que le introdujo en otro de los grandes mundos paralelos de la vida de Conan Doyle, el espiritismo. Eso requeriría otra charla y no os la puedo dar ahora porque me llevaría un rato. Sí que debéis saber que especialmente tras la muerte de su hijo Kingsley Doyle en la Primera Guerra Mundial, la convicción de Doyle en el espiritismo fue enorme y se convirtió en un verdadero mesías de los espiritistas, ¿no? Doyle fue nombrado Sir en 1902 y en 1904 formó parte del Club de los Crímenes. El Club de los Crímenes estuvo formado por una serie de intelectuales, personas de profesiones liberales, que se dedicaban al estudio de crímenes no resueltos, entre ellos pues, los cometidos por Jack el Destripador en el famoso Otoño del Terror, o por ejemplo, yo que escribí una novela que se titula Agatha escribía con sangre a propósito de la misteriosa desaparición de Agatha Christie en 1926 durante 11 días. Doyle contrató a un medium para tratar de localizar a Agatha Christie. El coche de Agatha Christie había aparecido en un descampado, no había rastro ninguno de la entonces ya famosa escritora de crímenes, llevaba 6 novelas publicadas, acababa de salir al mercado El asesinato de Roger Ackroyd y Agatha desapareció. Doyle, como os digo, contrató a un medium para saber si estaba viva o no. El medium dijo que sí, que lo estaba, que aparecería en un lugar donde había agua y en cierto modo acertó porque Agatha reapareció en un balneario. En cualquiera de los casos, como os digo, le gustaba la investigación de crímenes o misterios no resueltos. Cuando comenzó a escribir las historias de Sherlock Holmes, comenzaron a llegar cartas que empezaron a dar vida al golem. Cartas remitidas desde todos los lugares. Esta, por ejemplo, desde Miami. Cartas dirigidas a Sherlock Holmes. Cartas que siguen llegando hoy en día al 221B de Baker Street solicitando la ayuda de Sherlock Holmes. Sí, no, qué friki. No es friki, porque Sherlock es real. Los frikis son aquellos que se han quedado en la idea de que Sherlock es un personaje literario. Y os empiezo a introducir en el mundo paralelo al que vamos a ir a parar. Cuando Doyle muere en 1930, las cartas siguen llegando. Cuando Doyle por fin se nos quita de en medio y deja de ser ese incómodo personaje al que se atribuye la historia de Sherlock Holmes, las cartas siguieron llegando. El 221B de Baker Street no existía en el momento en que Doyle construye esta creación literaria, pero cuando se hace una renumeración de la calle de Baker Street sí que se numera como 221B las oficinas de la Abbey National Building Society, que sigue recibiendo las cartas de los lectores solicitando la ayuda de Holmes y crean un secretariado para responder a esas cartas. Actualmente, desde el 27 de marzo de 1990 hay un museo dedicado a Sherlock Holmes y hay una recreación fantástica de las habitaciones que ocuparon Sherlock y Watson, luego las veréis, que alquilaba la señora Hudson. ¿Eso dónde está, perdón? En el 229 de Baker Street, Londres. Claro. De manera que con todo aquello que os he contado que le había sucedido a Doyle, la idea de que podía ser interesante crear a un detective que resolviera los crímenes, no vaya a ser que le imputen uno a alguien inocente como era él, escribió Estudio en Escarlata, la primera de las aventuras. Originariamente Sherlock se iba a llamar Sherryford, como veis en este borrador, y Watson se llamaría Osmond Shaker. Vivirían en el 221B de Upper Baker Street. Esta era la idea original. Luego Sherryford no fue Sherryford,
luego os explicaré quién fue Sherlock, y Sherlock fue Sherlock, y Osmond Searches no fue Osmond Searches, sino John James Watson. La novela se publicó en una revista, en Beaton's Christmas, a cambio de 25 libras, y pasó sin pena ni gloria. Pero sí que llamó la atención del representante en Inglaterra de una revista americana, Lincoln's Magazine, un tipo que se había fijado también en otro escritor poco conocido, es un tal Oscar Wilde, uno que había escrito el retrato de... ¿cómo? Ah, ese. Nada, un tipo sin ningún prestigio. Y cenó con ambos, y de aquella cena surgió la idea de hacer una segunda novela sobre Sherlock Holmes, que sería El signo de los cuatro, que igualmente pasó desapercibida, pero no así para Josh Newnes. Josh Newnes era el periodista, director de Strand Magazine, una revista, un boletín que tenía sobre todo lectores en los barrios obreros, que contaba con una ilustración por página y que normalmente incluía un cuento, una narración corta. Y este hombre le dijo a Conan Doyle que tal vez lo acertado no era hacer novelas cortas, habían sido tanto Estudio en Escarlata como El signo de los cuatro, sino relatos más breves. Y le propuso hacerlos, y Doyle aceptó a cambio de 30 guineas escribir el primero de ellos, que fue Escándalo en Bohemia. Después nos vamos a detener en este relato porque es muy importante. Y resultó que tuvo un éxito clamoroso. A partir de la séptima entrega se aumentó en 20 guineas cada uno de los manuscritos, y así fueron dándose forma a los 60 relatos, los 9 libros que componen el canon, los textos sagrados para los holmesianos o sherlockianos, entre los cuales me incluyo. Y cuando hablo de textos sagrados, hablo de eso. Corán, la Biblia, todo eso son bagatelas. Lo importante son los textos sagrados holmesianos. Estudio en Escarlata, como os he dicho, fue el primero de ellos, novela corta, 1887, El signo de los cuatro, novela corta, 1890, Las aventuras de Sherlock Holmes en el 92, Las memorias de Sherlock Holmes en el 94, El sabueso de los Baskerville, novela corta, en 1902, El regreso de Holmes en 1905, El valle del terror, novela corta, en 1915, El último saludo de Sherlock Holmes en el 17 y El archivo de Sherlock Holmes en el 27. Tras la muerte de Conan Doyle, sus herederos permitieron pues, todo tipo de antologías, y ha habido cierta confusión a propósito de cuáles son las auténticas y cuáles no. Debéis de saber que Sherlock resolvió 300 casos, aunque solo conocemos 60. ¿Por qué? Bueno, Watson explica en alguno de los textos que en alguno de esos incidentes hay personas relevantes implicadas y que por discreción no se publicaban. Pero fueron unas 300 aventuras. Antes de conocer a Watson, que ahora os voy a explicar cómo se conocen, Sherlock ya había resuelto 14 casos, aunque solo conocemos 2. El caso de la corbeta Gloria Scott y el ritual Musgrave. Y ahora es cuando casi vamos a comenzar a ir a ese mundo paralelo, vamos a empezar a jugar al juego holmesiano, porque esos 60 relatos tienen en 56 de ellos un narrador, que es John Watson. John Watson narra 56, ¿vale? 2 los narra en primera persona Holmes, El soldado de la piel descolorida y La aventura de la melena del león. 1 lo narra Mycroft Holmes, El último saludo, y queda 1 cuya autoría no se acaban de poner de acuerdo los holmesianos y los sherlockianos sobre quién lo pudo escribir. Algunos plantean que pudo ser un tal Conan Doyle, pero no todos los aceptamos. Me refiero a La aventura de la piedra de Mazarino. Y vosotros diréis, este hombre está mucho más loco de lo que aparentaba visto de lejos. Pues no. Sherlock escribe 2, Watson escribe 56, Mycroft escribe 1 y el otro no se sabe muy bien quién lo escribe. Porque acabáis de ir a parar a ese universo paralelo donde todas las cosas que tienen que ver con Sherlock y con Watson son reales. Porque comienza el juego y comienza a darse forma el golem literario. El golem que en principio era de barro y cobra vida y se acaba devorando a su autor, a Conan Doyle. Para que os hagáis una idea,
Llega un momento en que Conan Doyle está harto de su criatura y decide matarlo. Luego os voy a contar lo que sucede y lo que le sucedió. En buena hora se le ocurrió semejante cosa. ¿Cómo comienzan las historias? Estas son algunas fotografías de esas habitaciones recreadas en Baker Street. Las aventuras siempre empiezan con una introducción. No es muy larga, normalmente la narra el narrador, valga la redundancia, que es como os he dicho, pues, o Watson, o Sherlock, o Mycroft. Es ahí donde conocemos algunos aspectos de la vida de los dos personajes, detalles de su manera de comportarse, de su psicología. Después llegan los preliminares, aparece un cliente o clienta que narra su problema y en función de la dificultad del problema, porque si es muy simple eso le aburre a Sherlock, en función de la calidad del problema Sherlock aceptará o no el caso. No sabemos cuánto cobra Sherlock Holmes, solamente tenemos noticia de que durante la aventura del Bruce Parsington recibe como honorario un alfiler de corbata entregado por la propia reina Victoria. No sabemos por tanto cuánto cobra, pero a partir de ahí empieza la investigación. Sherlock se desplaza al lugar donde se han producido los sucesos, los crímenes, regresa después a Baker Street, hace su propia reflexión y finalmente la traca final donde él descubre lo que nadie más había reparado. Nunca dice elemental, querido Watson, jamás. Sí dice elemental en la aventura del hombre encorvado y en el sabueso de los Baskerville. Y sí dice, querido Watson, en el sabueso de los Baskerville, pero nunca junto. Esa frase, elemental, querido Watson, forma parte de origen es en el cine, prácticamente, porque el cine al final acaba desvirtuando todas las cosas. Igualmente, nunca lleva una pipa curva, sino recta. Lo que sucede es que el actor William Gillett, que fue el que lo representó, lo encarnó por vez primera en el teatro en 1899, utilizó una pipa curva y a partir de ahí se quedó la cosa. Jamás lleva una gorra de cazador, jamás. Sí que en la aventura del misterio de Boscombe Valley se dice que lleva una gorra de paño, pero no de cazador. Fue un error del dibujante Sidney Paget, que le puso una gorra de cazador y ahí se quedó. A partir de entonces siempre se le representa de esa manera, pero no la llevó. Y ahora es cuando definitivamente vamos a entrar en ese universo paralelo, porque si este hombre no es un personaje literario, si es real, tiene que tener una biografía. Y la tiene. Sherlock nace a primera hora del Día de Reyes de 1864. Es hijo de nace con el nombre, o se le pone el nombre completo de William Sherlock Scott Holmes. Es hijo de Sir Holmes, un militar retirado, y Violet Sherryford. Tiene dos hermanos mayores que él. Uno que tiene 9 años más, Sherryford, y otro que tiene 7 años más, Mycroft. Los dos son mucho más inteligentes que él, o dicho de otra manera, Sherlock es el más tonto de los tres. Imaginaos la inteligencia de los otros dos. Sabemos, y vosotros diréis, ¿y cómo lo sabemos? Porque lo sabemos, hay cosas que no se tienen que explicar. Sabemos que la familia viaja por Europa en los primeros años de vida de Sherlock, porque Violet, la madre de Sherlock, tiene parientes en Francia, los Vernet, también viajan por Alemania, por Suiza, por Austria. Cuando Sherlock tiene 10 años regresan a Inglaterra, se instalan en Londres y los dos mayores comienzan a ir a la universidad y Sherlock va a un internado. Cuando Sherlock tiene 18 años, se le asigna un tutor, un hombre alto, delgado, de hombros encorvados, frente amplia, pelo gris. A pesar de tener tan solo 25 años, era un genio de las matemáticas, un tipo que había escrito un tratado matemático titulado La dinámica del asteroide, un tal James Moriarty. Cuando Sherlock tiene 18 años, Moriarty es su tutor. Cuando Sherlock tiene edad de ir a la universidad, ingresa en Oxford. Sherlock es un hombre con una inteligencia tan extraordinaria que el mundo ordinario le resulta aburrido y es muy difícil que empatice con nadie, de manera que su capacidad para hacer amigos es ninguna. No obstante, en el segundo año de universidad consigue hacer un amigo que se llama Victor Trevor, un amigo que tiene un Bull Terrier
y el Bull Terrier muerde en la pantorrilla a Sherlock Holmes, lo que le obliga a estar 10 días en cama. Esto es real, lo cuentan en la aventura de Gloria Scott. En pago a ese accidente, Víctor Trevor invita a Holmes a visitar su casa de verano en Norfolk y estando allí resuelve el primero de los casos, la aventura de la glorieta Gloria Scott. El padre de Trevor advierte una capacidad de deducción en aquel chico de 18 años extraordinaria y le incita a dedicarse profesionalmente a eso. Y es así como, contraviniendo la voluntad de su padre, cuando tiene 23 años, Sherlock se instala no en Baker Street, en Mountain Street, que es una calle que está detrás del Museo Británico, y crea un oficio nuevo, el de detective consultor, para lo cual frecuenta el Museo Británico con el propósito de construir ese nuevo perfil que nadie más tiene. ¿Y qué conocimientos atesora? Luego os hablaré de esta serie porque esta serie es absolutamente deliciosa, lo más. La recreación de Sherlock que ha hecho la BBC me parece tan maravillosa. La traslación al siglo XXI de las aventuras holmesianas, actualizándolas, es deliciosa. ¿Cuáles son los conocimientos que atesora Holmes? Nos lo dicen en Estudio en Escarlata. Literatura, 0, no tiene ni idea. Filosofía, 0, no tiene ni idea. Astronomía, 0, hasta el extremo de que desconoce que el Sol sea el centro de la galaxia. Ni idea. Política, conocimientos escasos. De botánica y de geología tiene conocimientos desiguales. No sabe nada de algunas cosas y sabe bastante, mucho, sobre todo de venenos y especialmente de clases de tierras. De química y anatomía sabe todo. Y de historia de los crímenes, absolutamente todo. Lee con bastante pasión a Edgar Allan Poe, pero considera que Auguste Dupin era un hombre que valía bien poco. Lo dice en Estudio en Escarlata. Publica Sherlock, sí, publica algunos ensayos sobre la fechación de documentos, sobre diferentes cenizas de tabaco o sobre el rastro de huellas. Un día, caminando por Tottenham Court Road, entra en una tienda de un judío y, para su sorpresa, encuentra que vende por 55 chelines un Stradivarius y lo compra. Lo podéis encontrar en la aventura de la caja de cartón. No me estoy inventando nada. Sherlock es un consumado violinista y es también un consumado boxeador, domina la esgrima con palo y con espada y también es un especialista en un arte marcial oriental, el Baritsu. Con 25 años resolverá su segundo caso, el ritual Musgrave. Y también sabemos que era un experto actor shakespeariano. Formó parte de la compañía Sassanov y actuaba con el nombre artístico de William Scott. Recordad que era William Sherlock Scott Holmes. William Scott. Y eso le permite tener una capacidad extraordinaria para disfrazarse, algo que le será muy útil en su trabajo. Las fotos que estáis viendo son de una exposición a la que yo fui hace 2 años en el Museo de Londres a propósito de Sherlock, donde se exponían muchas cosas, entre ellas los artilugios que Sherlock, porque claro, ya supongo que os habréis dado cuenta que es un ser real, utilizaba para disfrazarse. Hace una gira por Estados Unidos y regresa a Londres en el verano de 1880, en concreto el 27 de julio. En esa misma fecha tiene lugar una batalla muy lejos de allí, en Afganistán. Ahora os voy a contar qué batalla fue y qué importancia tuvo en toda esta historia. ¿Cómo era Sherlock? ¿O cómo es? Vaya usted a saber. Físicamente, tal vez Peter Cushing, uno de los actores que le dio vida en el cine, puede ser un buen representante. Era alto, ojos grises, pelo castaño ligeramente ondulado y largo, nariz prominente, labios finos, frente alta, cejas fuertes. Psicológicamente, Benedict Cumberbatch, por ejemplo, en Holmes,
en esta serie de televisión lo encarna fantásticamente. Fascina, ¿por qué fascina Halls? Porque es un personaje tortuoso y torturado. Fascina porque es un héroe, pero no es el héroe típico, porque a pesar de su inteligencia, el lector percibe su imperfección, es altivo, es soberbio, pero al mismo tiempo es generoso, es depresivo, consume cocaína disuelta al 7% cuando el mundo le asquea porque no hay un problema que llevarse al cerebro, es desordenado, sabemos que clava su correspondencia con una navaja sobre la repisa de la chimenea, oculta su tabaco en una babucha persa, dispara con su arma sobre la pared y dibuja las letras VR, Veritas Regina. Es un virtuoso del violín, toca el violín a deshora, es un desastre como compañero de piso. Y es derrotado, no siempre gana, por eso es tan grande y se le quiere tanto. Y hay una conversación en esta serie de televisión entre Moriarty y él que define a ambos perfectamente, porque hay un alter ego, que es Moriarty, es el Darth Vader, pero es que Sherlock no es Luke Skywalker. En esa conversación Sherlock le dice a Moriarty: aunque estoy del lado de los ángeles, no pienses ni por un segundo que formo parte de ellos. Es fantástico. Infringe la ley si es necesario. No es un héroe al uso. Infringe la ley y tiene un talón de Aquiles que se llama Irene. Luego os hablo de ella. John James Watson es tan real como Sherlock, naturalmente. Había nacido en Hampshire en 1862, tiene 2 años más que Sherlock. Parte de su infancia la ha pasado en Australia. Este es Nigel Bruce, uno de los actores que han dado vida a Watson en la gran pantalla. Estudió medicina en Londres. En noviembre de 1878 había ingresado como médico cirujano en el 5º Batallón de Fusileros de Northumberland y el 27 de julio, en esa batalla que os mencionaba antes, es herido en combate en Afganistán. Fijaos la pericia de los guionistas de la serie de la BBC, porque se da la circunstancia de que ahora también hay guerra en Afganistán y lo mismo que Watson es herido en combate en Afganistán y por eso lo licencian y lo mandan con una mínima pensión a Londres. Martin Freeman, que encarna a Watson en esa serie de televisión, le sucede lo mismo. Es herido y hay una discusión a propósito de dónde es herido, porque algunos dicen que fue herido en la pierna, como se representa en esta serie de televisión, pero lo cierto es que si leemos las historias se le hiere en un hombro. En cualquiera de los casos no importa dónde se le hiere, sino que llega a Londres y llega con una paga exigua y con 2 problemas que tiene Watson. Primer problema, su afición al juego. Segundo problema, su afición a las faldas. Demasiados problemas para tan poca paga, de manera que necesita buscar un compañero de piso. Y según leemos en Escándalo en Bohemia, la primera de las historias, un amigo común le habla de otro personaje bien raro, bien distinto, con el que acaba de estar en el Hospital San Bartholomew de Londres, que también está buscando un compañero de piso, y los presenta. Aquí tenemos a Basil Rathbone y a Nigel Bruce encarnando a los 2 personajes. Y así, en enero de 1881, Sherlock le dice a Watson que ha echado el ojo a unas habitaciones en el 221B de Baker Street que alquila a una viuda, la señora Hudson. Solo sabremos en la última aventura cómo diablos es el nombre de la señora Hudson. Se llama Martha Hudson. Desde enero hasta el 4 de marzo de 1881, Watson no tiene ni idea de quién es exactamente su compañero de piso. Es un tipo excéntrico, no hay más que verle, es un tipo desordenado, eso resulta evidente, se acuesta pronto, se levanta temprano, hace experimentos químicos muy raros, se producen explosiones, huele a casa fatal. De vez en cuando aparece un tipo por allí, un tipo pequeño con cara de hurón, un tal Lestrade, pero Watson no sabe de qué va la vaina. 3 meses viviendo con un tipo y el tipo no le dice a qué se dedica exactamente. Luego os cuento cómo se entera Watson de cuál es la profesión de su compañero de piso.
Pero antes diré algo a propósito de ese incómodo personaje que de vez en cuando tengo que mencionar, Conan Doyle. ¿Hasta qué punto Conan Doyle y Watson se parecen? Pues se parecen bastante, ambos eran médicos, sus primeras mujeres, como ahora os contaré, bueno, las de Doyle ya las he mencionado, mueren jóvenes, ambos son escritores. Watson escribe bien, es un hombre culto, a pesar de que Sherlock se burla de su estilo. No es ningún tonto, aunque en muchas series lo hayan pintado así, es un médico cirujano, tiene una gran cultura. Es verdad, es mujeriego, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Por tanto, esa leyenda urbana de que Sherlock y Watson eran homosexuales cae por su propio peso. Si veis la vida privada de Sherlock Holmes, de Billy Wilder, ahí retratan perfectamente quién es Watson. Va corriendo detrás de todas las coristas. Y se casa 3 veces, como ahora os voy a contar. Además, Watson es valiente, recibe un disparo que iba dirigido a Sherlock y salva la vida a Sherlock. La vida de ambos en Baker Street consta de varios episodios, o varios periodos más bien, que os voy a resumir con algunos de los casos. Esos periodos se dividen por los distintos matrimonios de Watson. Primer periodo, enero de 1881, cuando se conocen y van a vivir juntos, hasta el 1 de noviembre de 1886. Como os he dicho antes de conocerse, Sherlock ya ha resuelto 14 casos, pero solo conoceremos unos años más tarde 2 de ellos. El caso de la glorieta Gloria Scott y el ritual Musgrave. En este periodo que os he mencionado, los 2 personajes resuelven 14 casos, pero solo Watson narrará 5 de ellos. De esos 5, mencionaré únicamente de este periodo Estudio en Escarlata, porque es cuando ambos se conocen, como os he dicho, cuando son presentados, cuando se van a vivir juntos. Watson tiene 29 años, Sherlock tiene 27. Y como os he dicho antes, desde enero hasta marzo, Watson no sabe a qué se dedica su compañero de piso. ¿Cómo lo descubre? Lo descubre leyendo un día el periódico. Hay un pretencioso artículo en el periódico de alguien, cuya firma no aparece, que dice que por el método de la observación simplemente se pueden descubrir muchas cosas de una persona. Cosas increíbles. Y Watson se burla del autor del artículo. ¿Cómo se puede decir esto? Solo por la observación vas a saber si el tipo se dedica a trabajar en Puleva o en otra cosa. Y entonces Sherlock le dice, se puede hacer, y de hecho yo lo hago, porque el autor de ese artículo soy yo. Y le habla por vez primera de su trabajo como detective consultor. El 1 de noviembre del 86, Watson se casa por vez primera con Constance Adams y se marcha a vivir a Kensington y comienza a trabajar como médico, y por tanto se separan de compañeros de piso, pero no de trabajo. El segundo de los periodos se abre desde ese instante, del 86 hasta el 87, hasta diciembre del 87, y en ese periodo resuelven 26 casos, pero solo conocemos 8. De esos 8, sin duda merece una mención aparte. Estudio en Escarlata es la que os he dicho antes. Es la historia donde se narra su encuentro. Merece una mención aparte Escándalo en Bohemia. Esta es la actriz Lara Pulver, que encarna a Irene Adler en la serie de la BBC. ¿Por qué es importante Escándalo en Bohemia? Porque ahí, por vez primera, Sherlock es derrotado, y en segundo lugar porque aparece la mujer. Clara Stephens, nacida en Trenton, en New Jersey, era una cantante, estafadora, que ha cambiado su nombre por el de Irene Adler, y a partir de ese instante yo no sé si Sherlock se enamora de Irene, porque tampoco estoy muy seguro de si Sherlock es un hombre con capacidad para amar en el sentido convencional. De hecho, Watson escribe: no es que sintiera nada parecido al amor, una emoción fuerte resulta tan perturbadora como la presencia de arena en un instrumento de precisión, en el caso de Sherlock. Pero sí que añade Watson, ella, Irene, eclipsa y domina todo su sexo, a ojos de Sherlock Holmes. Y de hecho, Irene lo derrota, y lo derrota con sus propias armas, lo engaña, lo burla, se disfraza. Y Sherlock conserva siempre una fotografía de Irene a lo largo de toda su vida, y en las distintas ocasiones en que se menciona a este personaje se le menciona, como he dicho antes, la mujer. Nunca se la menciona con un nombre propio, la mujer.
Sherlock entonces sí que cae con mayor frecuencia en los brazos de la cocaína disuelta al 7%, tal vez añorando a Irene. El diciembre del 87 fallece Constance Adams por un ataque de difteria y Watson regresa a Baker Street y vuelven a convivir entre enero del 88 y el 1 de mayo del 89. De este periodo destacaré dos casos. El intérprete griego, que se desarrolla el 12 de septiembre de 1888, y lo destaco ¿por qué? Pues porque por vez primera, fijaros que han pasado 7 años desde que viven juntos y Watson no sabe que Sherlock tiene familia. Es la primera vez que aparece Mycroft. Mycroft es más listo que Sherlock. Sherryford, el más mayor, todavía lo es, en mayor medida, pero es un tipo más bien filosófico y no aparece en ninguna de las historias, aunque en esta serie de la BBC se juega con la idea de Sherryford de una manera muy brillante. Quien sí aparece en el intérprete griego es Mycroft, y el encuentro de Mycroft y Sherlock es divertidísimo, es la bomba, porque ambos juegan a ver quién es capaz de averiguar más cosas de la gente que está presente en el club al que pertenece Mycroft, el Club Diógenes, el club de los tipos más raros de Londres. Sí, es un lugar donde la gente que forma parte de él no habla. Está prohibido hablar. La gente se da cita en el club para leerle el periódico, para fumar, para tomar brandy, que es lo que se tenía que tomar entonces, pero no hablan. Son los tipos más antisociales de Londres. ¿Y a qué se dedica Mycroft? Mycroft no es que dirija el Foreign Office, no, Mycroft es el Foreign Office. Mycroft es el jefe de todo el servicio espionaje británico. Mycroft es el cerebro, Mycroft es realmente el imperio. Es el hombre de confianza de la reina Victoria. Es alto, elegante y de costumbres regladas. Vive en Pall Mall y va de Pall Mall a Whitehall Place, que es como dar la vuelta a la manzana, y según se dice, si un asteroide se saliera de su órbita, sería más extraño que Mycroft Halls se saliera de su rutina. Solo iba de su casa a su oficina, de su oficina a su casa. Este es Mycroft. El segundo gran caso que menciono de este periodo es el sabueso de los Baskerville. ¿Y por qué? Y aquí enlazamos menciono brevemente, aunque luego os contaré de qué va mi novela, con Jack el Destripador. Porque el incidente del sabueso de los Baskerville, la aventura del sabueso de los Baskerville, se desarrolla desde el martes 25 de septiembre de 1888 al sábado 30 de octubre de 1888. Estamos en pleno otoño del terror, cuando Jack el Destripador está cometiendo sus crímenes en Whitechapel. Y claro, vosotros os preguntaréis, me lo han preguntado muchas veces, si Sherlock es un personaje real, ¿por qué no investigó los incidentes de Whitechapel? Tened en cuenta que el 31 de agosto en Books Row, un callejón de East End, había aparecido degollada y viscerada Marian Nichols, una prostituta. El 8 de septiembre, antes del inicio de la aventura del sabueso, Annie Chapman, otra prostituta, había aparecido degollada y viscerada brutalmente en el número 29 de Hambury Street, en un patio trasero. Y durante la propia investigación, este es el páramo de Dartmoor, por ahí anduve yo viendo estas vacas peculiares en el páramo de Dartmoor, donde se desarrolla la aventura del sabueso de los Baskerville. El 30 de septiembre, mientras está investigando el sabueso de los Baskerville, Jack el Destripador comete el doble crimen, la noche en que asesina, en una hora y pico de diferencia, a Elizabeth Stride en Dustfield Yard y a Catherine Eddowes en Mitre Square. ¿Por qué no investigó esos incidentes? Me han preguntado, ¿y quién dice que no lo hizo? Leed el sabueso de los Baskerville con atención. Hay un momento en que quien está en el páramo de Dartmoor es Watson. Sherlock no está. Sherlock reaparece después. Al parecer ha estado oculto en una cueva, pero ¿quién dice que no ha estado en Londres investigando los incidentes de Jack el Destripador? Solo lo puede decir algún idiota que piense que Sherlock era un personaje meramente literario. Es verdad que no pudo evitar, y estamos casi en vísperas de ello, que una quinta mujer, Marian Nichols, fuera asesinada en el 13 de Mill Square
brutalmente, porque eso ocurrirá, el aniversario, quiero decir, en muy poco, en 6 días, el 9 de noviembre. Watson se casa otra vez. Aquí está la actriz Amanda Arbington, que es la que encarna a Mary Morstan en la serie de la BBC. Se casa y se instala en Paddington. Y nuevamente Sherlock queda solo en Baker Street. Pero siguen colaborando. Resuelven 24 casos entre mayo del 89 y diciembre del 91. 24 casos de los que conocemos 10. Y desde luego el más importante de todos ellos es el más estudiado, el más diseccionado, el más analizado, el más desmenuzado, el problema final. Con extrema tristeza, escribe Watson, tomo hoy mi pluma para escribir estas últimas palabras. Escribe 2 años después de los hechos. Sherlock ha muerto en esta aventura. De hecho, en aquel periodo, Sherlock y Watson se veía poco. Pero inesperadamente, el 24 de abril del 91, Sherlock irrumpe en casa de Watson y le explica que toda la trama que estaba tejiendo, toda la tela de araña que estaba tejiendo en torno a James Moriarty y a su organización está a punto de cerrarse, pero que han intentado asesinarlo durante el trayecto en que iba desde Baker Street a la casa de Watson y que le propone huir y inician una loca aventura desde Victoria Station que les llevará hasta las cataratas de Reichenbach. Lo que no imaginaban es que Moriarty los iba a perseguir. Aquí tenemos a Andrew Scott, el actor que da vida a Moriarty en esta serie de la BBC. Moriarty, que era, como os he dicho antes, catedrático de matemáticas, un tipo de muy buena familia, la mente criminal que dirigía pues el AMPA en Londres, era un tipo alto, delgado, afeitado, tenía 2 hermanos que se llamaban igual, con lo que se ha generado cierta polémica sobre si exactamente Sherlock se enfrenta a un Moriarty o a más de uno. Y Moriarty alcanza a Sherlock Holmes en las cataratas de Reichenbach. Y quien crea que esto es mentira es porque no tiene ni idea. Vayan a las cataratas de Reichenbach y encontrarán una placa donde se dice claramente que Sherlock y Moriarty se enfrentan en este lugar el 4 de mayo de 1891 y ambos caen al vacío. Ambos mueren. ¿Por qué mueren? Porque Conan Doyle, como os he dicho antes, se había cansado de ese golem literario que había devorado su propia personalidad. Publicó en diciembre de 1893 esta aventura en el Strass Magazine con la idea de que finalmente había acabado con su criatura y no se imaginaba la que iba a liar. Imagínense manifestaciones delante de la editorial del Strass Magazine. Imagínense a la madre de Conan Doyle exigiendo por carta a su hijo que o resucitaba al señor Holmes o no volvería a hablar a su hijo jamás. Imagínense cartas llegadas de todo el mundo exigiendo la vuelta de Sherlock Holmes. La presión era tan tremenda que Conan Doyle tuvo que escribir una aventura, que fue El sabueso de los Baskerville. Pero es una aventura que, como ya habéis visto, yo las voy narrando en orden cronológico. Era una aventura de hechos sucedidos antes de las cataratas de Reichenbach. Eso no valía para los holmesianos ni para los sherlockianos. Conan Doyle era un sinvergüenza. Había que acabar con Conan Doyle, no con Sherlock. La presión era terrible. Y mientras tanto, Watson llora la muerte de su amigo. Es más, a finales de 1891 ha muerto su segunda esposa, Mary Morstan, de tal manera que en 6 meses Watson ha perdido a su mujer y a su mejor amigo. Y es entonces cuando se recluye en Kensington y escribe el problema final, narra los sucesos que han ocurrido. Durante 7 años la presión popular, veis cómo voy saliendo del mundo real al mundo real, que es el de Sherlock Holmes. Durante 7 años, en ese mundo que la gente llama real, Conan Doyle recibe presiones para escribir una nueva aventura, y en este otro mundo que yo considero que es el real, donde hemos venido a parar, el de Watson y Sherlock, han pasado tan solo 3 años. Al cabo de 7 años, y de 100 libras, y de $5.000 americanos de entonces, Conan Doyle claudica y escribe La aventura de la casa vacía. Han pasado 7 años en el mundo ordinario, ese que está fuera. Han pasado 3 años en el mundo en el que estamos viviendo hace un buen rato. Los hechos ocurren el 5 de abril de 1894. Watson, que de tanto estar con Sherlock se había aficionado a eso de intentar investigar por su cuenta crímenes sin ningún éxito, se hallaba ocupado entonces con la muerte en extrañas circunstancias de un aristócrata londinense en el 427 de Park Lane. Y estando por allí cerca tropieza con un viejecito que vendía libros de viejo
le pide disculpas, se dicen adiós, Watson va a su casa y al poco llaman a la puerta de la casa de Watson y ¿cuál es su sorpresa cuando se encuentra con el viejecito vendedor de libros? Pero el viejecito vendedor de libros se desprende súbitamente de su disfraz y es Sherlock. Sherlock, que ¿dónde coña ha estado durante esos 3 años? Se preguntaréis todos vosotros. Bueno, hay todo tipo de teorías. Estuvo con el Dalai Lama, formó parte de los servicios de espionaje británicos, como se ha dicho, tuvo un affair finalmente con Irene Adler y tuvo un hijo. Quedaos con la historia que queráis, puede que sirvan todas. Y así comienza el tercer y último periodo juntos, entre 1894 y julio de 1902. Entre todos los casos, 50 que resolvieron, conocemos 23 y de esos merece únicamente, mencionaré la aventura de los planos del Bruce Partington porque de nuevo aparece Mycroft Holmes, ¿no? A partir de entonces Sherlock parece hasta más humano. Watson sigue persiguiendo faldas, ¿qué le vamos a hacer? Cada uno a lo suyo, y contrae nuevamente matrimonio en julio de 1902 con alguien que no sabemos muy bien quién puede ser. Algunos consideran que es Violet de Merville, que es un personaje femenino que aparece en una de las aventuras, otros se inclinan por otro personaje, Lady Frances Carfax, y otros hablan de Grace Durban, otro personaje. ¿Qué importa? El caso es que se van a vivir a Queen Anne Street y nunca más regresará a Baker Street. Lo que sí sabemos es que en septiembre de 1903 muere Irene Adler, la mujer. Y Sherlock, con 49 años, desciende por última vez los míticos 17 peldaños de Baker Street y se retira a Culmerhaven, en Sussex, donde comienza justamente mi novela, de la que luego os voy a decir 3 frases para que me la quitéis de las manos. Con el módico precio de 10 euros os la regalo. Se instala en Culmerhaven y ahí vivirá todavía 3 aventuras, pero solo conocemos 2. La aventura de la melena del león, que narra el propio Sherlock, y el último saludo, que narra Mycroft. Es entonces cuando estalla la Guerra Mundial, Watson se reincorpora al ejército, Sherlock trabaja como espía para el gobierno británico, envejece Mr. Holmes. Ian McKellen, que interpreta a Sherlock en esta maravillosa película. Es entonces cuando escribe el manual práctico del apicultor, se dedica al cultivo de abejas. Es entonces cuando narra Mycroft el último saludo y se hace un guiño a Irene Adler mencionando como ejemplo de sus aventuras Escándalo en Bohemia cuando conoció a la mujer. Y el miércoles 24 de julio de 1929 muere Watson. El martes 19 de noviembre de 1946 muere Mycroft. Y el domingo 6 de enero de 1957, perdonad que me emocione, dicen que con 103 años muere Sherlock Holmes. Pero ¿cómo va a morir el hombre que jamás vivió? Pensaréis, ¿cómo va a morir si está presente en la estación del metro de Baker Street? ¿Cómo va a morir si saléis de la estación está esperándoos? ¿Cómo va a morir si vais a la exposición a la que yo fui y está en espíritu? ¿Cómo va a morir si dentro están todos los actores que lo interpretaron? Todos los carteles, los afiches. ¿Cómo va a morir si está en televisión? Ahí está. En esta versión arriesgada, diría yo, en la que Lucy Liu encarna a Watson y James Lynn Miller a Sherlock. ¿Cómo va a morir si tengo que explicaros por fin el segundo apellido de aquel médico que inspiró a Conan Doyle bastante, mucho? Os dije que se llamaba Joseph Tell y oculté el segundo apellido. El segundo apellido era House. ¿Por qué? House era adicto a la bicodina, Sherlock a la cocaína. La primera paciente que cura House es Irene Adler. House vive en el 221 de una calle que no conocemos. House tiene un amigo médico al que tortura exactamente igual que Sherlock a Watson, es Wilson. House finge su propia muerte, sus propias cataratas de Reichenbach. Y House es músico.
toca el piano y la guitarra. ¿Veis cómo Sherlock está vivo? Está vivo en esta serie que os he dicho antes, que os recomiendo encarecidamente. Esto es lo más bonito que se ha hecho jamás, hasta el extremo de que me emociona, porque el ingenio que han tenido los guionistas, la interpretación de Martin Freeman y de Benedict Cumberbatch es extraordinaria. Todo es maravilloso en esta serie. Y así llegamos al final. Va a soplar viento del este, Watson. A mí no me lo parece, Holmes. Hace mucho calor. El bueno de Watson. Es usted, qué frase más bonita, es usted lo único inalterable en una época en la que todo cambia. Pero aún así va a soplar viento del este, un viento como jamás se ha visto soplar en Inglaterra. Será un viento frío y crudo, Watson. Y puede que muchos de nosotros nos apaguemos bajo su soplo. Era el anticipo de la Segunda Guerra Mundial, son las últimas palabras de la última aventura de Sherlock Holmes. Hasta que llegué yo. Y dedico un minuto a explicar brevemente el contenido de esta novela que tenéis que comprar. Imaginaos un grupo de fanáticos lectores de Sherlock Holmes. No os lo imaginéis, ¿qué coño? Os voy a decir que existen. ¿Sabéis por qué se llama el Círculo Sherlock? Porque hay un Círculo Holmes, en el que yo he estado. Tiene su sede en Barcelona. Me llevaron a la sede que tienen en la Plaza Pi, en el barrio gótico, y pude dar una charla bastante acojonado, porque aquella gente las sabe todas, y no me pescaron ningún error en cuanto a documentación se refiere de Sherlock. Se celebra una ceremonia holmesiana donde los nuevos miembros del círculo eligen un nombre de uno de los personajes de las aventuras, mientras juran sobre los objetos sagrados, en este caso una pipa y una lupa, y suena un violín. Imaginaos un grupo de fanáticos lectores de Sherlock Holmes en años de universidad. Imaginaos que 20 años más tarde la vida les ha llevado a muchos lugares diferentes. Y de pronto, uno de ellos, un escritor de éxito, comienza a recibir una serie de mensajes con 5 pétalos de violeta y anticipando un crimen exactamente igual que los que ha cometido Jack el Destripador en 1888, solo que estamos en el siglo XXI, mueren mujeres emigrantes en una ciudad imaginaria del norte de España, y con este argumento yo me presento en la Comisaría de Policía Nacional de Torrelavega, en Cantabria, donde está inspirada esta historia, y le cuento al jefe de la policía, al comisario, lo que pretendo hacer. Pretendo matar a mujeres prostitutas en un barrio de esta ciudad. ¿Me puedes explicar cómo os produciríais? ¿Qué haríais? ¿Cuál es el protocolo? Y lo digo sin pestañear. Y le caí bien, y me contó un poco cómo podría actuar la policía en un incidente de esas características. Agrandamos la ciudad para que fuera más difícil capturar al copycat. Hicimos más grande el barrio donde actuaría y comenzamos a matar a inmigrantes, porque quería darle un componente social a la novela. De eso va la historia. Encontraréis las aventuras holmesianas adaptadas a ese concreto ámbito, y dentro de la novela encontraréis un pequeño ensayo sobre Jack el Destripador, porque me leí los periódicos de la época y prácticamente se van diciendo dónde se encontraba cada prostituta antes de ser asesinada, pues con una precisión bastante notable. De manera que si os gustan estas historias, si os gusta la novela negra, si os gusta todo esto, estoy seguro que me vais a comprar esos libros. Ha sido un verdadero placer vuestra atención, me lo he pasado muy bien. Gracias.